más gracias le damos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo por darnos vida, por derramar de su bondad y su misericordia para con nuestras vidas. Dios bendiga a todas las familias en Cristo Jesús en este hermoso día. Ya recuerde que el día de ayer, domingo, estuvimos en nuestro templo. Si usted, amado hermano y hermana, no estuvo, lo invitamos para el día de mañana, martes. Vamos a gozarnos. Acuérdese que hay un distanciamiento y pues tenemos que ir llenando de adelante hacia atrás según los lugares donde debemos de sentarnos. Así que espero en el Señor, amados hermanos, que así como ayer domingo obedientemente estuvimos en nuestro culto, asimismo mañana martes podamos estar también dándole la honra y la gloria a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ya usted sabe que el día martes, jueves y sábado los cultos son de 1 hora. Vayamos a aprovechar, vayamos a lo que tenemos que hacer. Amados hermanos, no nos distraigamos, no utilicemos ese tiempo para otras cosas en el templo, porque vamos a darle la gloria y la honra a nuestro Señor. Saquémosle jugo a esa hora de culto, el día de mañana martes, en ese culto de la Señora. Dios te bendiga, amado pueblo. Vamos a continuar en esta oportunidad con nuestro tema. Acuérdese, amada iglesia, que nuestro tema es, no se nos haya olvidado, ¿cuál será la manera más efectiva para impactar a los perdidos? Es una pregunta. ¿Cuál será la manera más efectiva para impactar a los perdidos? Es una pregunta. Y nuestra cita está en Efesios, capítulo 4, versículo 17. Efesios, capítulo 4, versículo 17. Ahí está nuestra cita bíblica. Vamos a la palabra del Señor, el cual la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y bajo el poder de su Santo Espíritu. Y dice así Efesios 4:17, oiga, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Esa es nuestra porción bíblica. Ya ayer tuvimos a manera de introducción todo lo que tocamos. Ya usted sabe que este es un consejo de Dios a través de Pablo. Y ya usted y yo debemos y tenemos claro que hemos sido llamados de parte de Dios, no que si queremos, no, es una orden de Dios que tú y yo, amada iglesia, los que estamos en Cristo, hoy somos luz y tenemos que alumbrar a los perdidos. No es que si quiero alumbrar, no es que si quiero vivir una vida tenue en mi luz, no, somos llamados a impactar. Somos llamados a impactar a los perdidos para que ellos salgan de su oscuridad, así como usted y yo un día estuvimos en oscuridad y ahora estamos en luz. Pero vivamos una verdadera vida de luz, queridos hermanos. No vivamos una vida diciendo, no, es que yo así vivo y así voy a vivir. Entonces estás en una actitud de una persona como perdida. Esa es una actitud de una persona perdida. Una persona que hoy es luz, es una persona que se sujeta a la guía que es la palabra del Señor, que antes de decir el creyente que si le parece o no le parece, va a ver a la palabra de Dios si lo tiene que hacer. Muchas veces, queridos hermanos, aún creyentes, muchas veces decimos que no nos gusta, que no nos parece. Es que no es si te gusta o no te parece, es que tú y yo tenemos que ir a la palabra de Dios, y si la palabra de Dios nos manda a hacerlo, es Dios quien nos está mandando, y lo menos que podemos hacer tú y yo es obedecer, amada iglesia. Así que, amado pueblo de Dios, hoy vamos a entrar a nuestro primer punto, ya que el día sábado, recuerde que no entramos, y no olvidemos que vamos a ver, de acuerdo a la palabra de Dios, algunos pasos de cuál es la manera más efectiva para impactar a los perdidos. ¿Cuál es la manera más efectiva para impactar a los perdidos? Vamos a ver. Y vamos con nuestro punto número 1. Tenemos que vivir una vida consultando la palabra de Dios. Queremos impactar las almas perdidas. Somos llamados a impactar las almas perdidas. Somos llamados a dar luz a las almas que viven en la oscuridad. Pero para eso yo, que ya estoy en el Señor, yo que estoy sirviendo en la obra del Señor, yo que ya acepté a Cristo como Señor y Salvador de mi vida, yo tengo que vivir toda mi vida consultando la palabra de Dios. No puedo ser creyente evangélico, no puedo ser servidor del Señor
y obviar y dejar esta palabra a un lado y leerla cuando yo quiera. Todos los días de nuestra vida debemos de estar pendientes de qué me dice la palabra. Si no lo hago, me voy a perder y voy a volver a una vida entenebrecida, sin Dios y sin esperanza. Así, amada iglesia, como tú y yo, no hay día que no nos miremos en el espejo. Así es necesario que también usted y yo diariamente nos miremos en el espejo de la palabra de Dios para no hacer cosas que no son la voluntad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual dio su vida con sangre y sufrimiento en la cruz del Calvario. Así que no olviden, nuestro primer punto, queremos o cuál es la manera más efectiva de impactar a los perdidos, es viviendo una vida consultando la palabra de Dios. Esa debe ser nuestra vida, consultando la palabra de Dios, querido hermano. Y para eso quiero, en el amor de Cristo, que vayamos a su Biblia. Vamos a nuestra Biblia. ¿A dónde? Segunda carta del apóstol Pablo. Oiga, segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Capítulo 3, versículo 16 y 17. Ahí vamos a esa porción bíblica. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17. Vamos a ver qué dice. Búsquela, por favor. Dice, segunda carta del apóstol Pablo, capítulo 3, versículo 16 al 17, dice, oiga, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Versículo 17. Oiga, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué nos está diciendo estos dos versículos? Será necesaria la Biblia, la palabra de Dios en la vida de todo creyente evangélico. Por lo que nos dice estos dos versículos, será necesario. Yo creo que hasta la pregunta de más lo dice perfectamente, amada iglesia. Es necesaria la Biblia, la palabra de Dios. Es lo que nos rige, es nuestro manual de vida, de todo el caminar en la vida como creyentes evangélicos. No puede haber creyente evangélico divorciado de la palabra de Dios. No puede haber un creyente evangélico que no quiera escudriñar la palabra de Dios. Porque si no te vas a embarrar más del mundo y vas a hacer cosas del mundo, que la palabra de Dios, que ya como hijo de Dios te habla a ti y a mí, que debemos de tener un nuevo estilo de vida. ¿Cuántos creyentes se han embarrado de las cosas del mundo y están haciendo las cosas del mundo porque se han divorciado de la palabra de Dios? Se han divorciado de la oración, se han divorciado del ayuno, se han divorciado de la palabra, del congregar. Entonces, nos habla perfectamente cuál es el efecto, cuál es el poder de la Biblia, qué hace la palabra de Dios en la vida de nosotros como creyentes evangélicos. Ahí nos dice bien claro, nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye en justicia. ¿Con qué fin? Para que usted y yo, como hijos de Dios, vayamos caminando, buscando la perfección y que estemos preparados para toda buena obra, todo servicio en la obra del Señor. Si la palabra de Dios no nos habla constantemente, si usted y yo no nos vemos como nos vemos en el espejo todos los días y algunos más de la cuenta, no podemos servirle al Señor, no estamos listos para toda la buena obra. Cuando dice la Biblia, para toda buena obra es todo el servicio entre la obra. Entre más palabra de Dios, entre más te mires en el espejo de la palabra de Dios, usted y yo vamos a estar más listos y preparados para servirle al Señor. Pero entre menos nos veamos en el espejo de la palabra de Dios, menos estamos dispuestos para servirle al Señor. Así que, amada iglesia, una de las maneras más efectivas para impactar a los perdidos es que usted y yo no nos apartemos de su palabra bendita. No nos apartemos de su palabra bendita. De esa manera, tú y yo vamos a cumplir la orden, el papel de papá. ¿De qué? De impactar a las almas perdidas. En tu trabajo, querido hermano y hermana, hay almas perdidas. ¿Estás impactando? En la universidad, en el instituto, en el colegio, en la escuela, querido joven, ¿estás impactando a tus compañeros? ¿O te has puesto a la par de ellos en las cosas del mundo? Usted, querido hermano y hermana, ¿estamos impactando en el pasaje donde vivimos? ¿Estamos impactando a aquellos perdidos en la comunidad, en la calle, en el bus?
Allí donde nos movemos, estamos impactando. O al contrario, estamos caminando como los que viven en la oscuridad. Tenemos, amada iglesia, y somos llamados a impactar las almas a través de nuestro estilo de vida. ¿Por qué? Puede surgir la pregunta, ¿por qué tengo que hacerlo? Porque allí me dice la Biblia, porque la Biblia me dice, porque Dios me dice, porque la voluntad de Dios es que tú y yo impactemos a las almas perdidas, a las almas que deambulan, que van sin Dios y sin esperanza, que van sin ninguna dirección, no llevan rumbo en nuestra vida. Usted y yo somos llamados a impactar estas vidas, amada iglesia. Recuerde, en la Biblia, por eso usted y yo constantemente debemos de estar abriendo la Biblia, así como nos vemos en el espejo, a veces tenemos un chel en los ojos, o tenemos algún sedimento en la nariz, o vamos con pan en los labios todavía lo que hemos comido, o vamos chorreados, por eso nos vamos al espejo, o vamos a ver cómo está la camisa, cómo me la puse, vamos a ver, otros nos vemos hasta en espejos grandes, donde nos vemos todo el cuerpo, para ver cómo estamos. Pero no va a la Biblia, pero no va a ver la Biblia, no va a ver su vida la Biblia, y entonces su vida la está viviendo bien parecida muchas veces a nuestros compañeros o compañeras, o vecinos o vecinas que no son cristianos o cristianas, y ahí vamos en ese rumbo. ¿Cómo nos vemos en el espejo y vemos nuestra apariencia? ¿Por qué no vamos a la Biblia también y vemos cómo va caminando nuestra vida? Por eso, amada iglesia, el consejo de Pablo a Timoteo era haciéndole ver Pablo a Timoteo, mira, toda la escritura, le dice, es inspirada por Dios. Andate allí. Iglesia Peniel Providencia, vamos a la palabra del Señor, porque allí me dice la Biblia lo que debo de hacer con la vida que Él me ha dado. La vida ya no es tuya, querido hermano, ni tuya, querida hermana, ni tuya, querido hermano. La Biblia es de Dios, la vida tuya es de Dios. Y si la vida que tienes tú y tengo yo no es mía, sino que es de Dios, debo de hacer la voluntad de Dios. ¿Y a dónde debo de ir? A donde el vecino o la vecina, a ver cómo ellos viven y así voy a vivir yo. No, debo de ir a la Biblia, porque ahí me dice Dios cómo tú y yo tenemos que vivir. Él nos ha dado una vida y ahora en Cristo tú y yo reconocemos que esa vida no es mía ni es tuya. Y no puedo yo vivir a mi manera, ni tú puedes vivir a tu manera, porque eres creyente, lo has dicho tú. Porque estamos perseverando, usted lo sabe. Porque tenemos privilegios, somos líderes, usted lo sabe. Por eso ya no podemos vivir a nuestra manera. Por eso ya no podemos decir, yo vivo como yo quiera. A mí así me gusta, así voy a hacerlo. No, querido hermano. Hay una Biblia. Y la Biblia nos habla a Dios para que vivamos una Biblia conforme a la voluntad de Él. No es como yo quiero. Ya no puedo hacer yo lo que yo quiera. Como antes estaba en oscuridad. Como antes iba sin rumbo. Como antes yo iba camino al infierno, entonces sí yo decía que yo hacía como yo quería y que nadie me dijera nada. O ya no puedo yo, ya no puede usted. Estamos en el Señor, hemos aceptado a Jesús, queremos estar en la eternidad. El día que tú y yo nos encajonen y nos metan en el cajón café, gris, claro, blanco, como sea, usted y yo queremos como puerto seguro el cielo, no queremos el infierno. Entonces debemos de vivir una vida consecuente a la palabra de Dios, no a lo que dice fulano sutano, no, lo que dice la Biblia, no a lo que te dicta tu carne, ni tus pensamientos, ni tu corazón, sino lo que dice la Biblia. Ahí tenemos que ir. Siempre pongámonos a pensar, meditemos en aquella acción que queramos ejecutar en nuestra vida y veamos si Dios la aprueba. Porque de esa manera vamos a estar dando luz a los perdidos, vamos a impactar a aquellos que van sin Dios y sin esperanza. La Biblia, amada iglesia, no olvidemos, es la que aprueba. La Biblia es la que aprueba o condena mis acciones. No es el pastor, no es el diácono, no es el presidente, no la presidenta, no el hermanito que me vio haciendo esto. No, quien condena las acciones o las aprueba o está de acuerdo es la Biblia. Eso debemos de entenderlo. Y como líderes debemos de regirnos a la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. La Biblia es la que aprueba o condena mis acciones. Oiga, si voy en contra de la palabra del Señor, amada iglesia, con mis acciones, jamás me va a ir bien. Si yo voy en contra de la voluntad de Dios en su palabra, ya como creyente, ya como haber aceptado a Cristo, estoy sirviendo, soy líder y no estoy viviendo la palabra,
tarde o temprano va a venir el fruto de mis acciones. Amada iglesia, usted y yo, como pueblo de Dios, no podemos poner un punto y seguido. Oiga, usted y yo, como pueblo de Dios, no podemos poner un punto y seguido cuando Dios dice punto y final. ¿Quién manda? Cuando tú digas punto y seguido o cuando Dios diga punto y final. Es Dios, amada iglesia. No eres tú, no soy yo. Es Dios. ¿Y a dónde conocemos la voluntad de Dios? Aquí, la palabra de Dios. Aquí nos dice Dios lo que usted y yo tenemos que hacer. No es lo que yo quiera, no es lo que yo pienso, lo que dice la palabra. Si a mí me están reconviniendo y lo que me están reconviniendo está inclinada a la palabra de Dios, ahí me voy, porque quiero el bien, porque quiero estar con Cristo. Quiero estar con Cristo. No quiero solamente los aplausos de la gente en la tierra, también quiero los aplausos de Dios en aquel día. Debo de hacer la voluntad de Dios. ¿Cuánta gente dentro de las iglesias evangélicas, amado pueblo, anda buscando aplausos? Andan buscando el que se mire bien lo que están haciendo en la tierra y no les interesa que a Dios no le gusta lo que están haciendo aquí en la tierra. No, acuérdese que nuestra vida, nuestra estancia en esta tierra, en Soyapango o en cualquier parte, país del mundo, nuestra estancia no es eterna aquí en la tierra. Tú y yo, tarde o temprano, tenemos que morir. Tenemos que dormir como creyentes. Nos van a enterrar, nos van a cafetear, nos van a tamalear. Pero ¿para dónde va lo que estaba envasado en este cuerpo? ¿Para dónde va lo que está envasado en tu cuerpo? ¿Para dónde va? Eso dependerá de acuerdo a que si viviste un estilo de vida de acuerdo a la palabra o viviste un estilo de vida lejos de la palabra, así va a ser tu rumbo. Así que, amada iglesia, no se nos olvide. Si la palabra, amada iglesia, dice que debemos ser ejemplo, tú y yo tenemos que ser ejemplo. Si la palabra de Dios nos dice que tenemos que vivir de acuerdo a como Cristo manda, así debemos de hacerlo. No es lo que yo quiera, no es lo que usted quiera, es lo que la Biblia dice. Porque solamente de esa manera, oiga, vamos a cumplir la orden de Dios de impactar a las almas perdidas. Y esa orden la tenemos todos los creyentes desde el día que aceptamos a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. Nuestra vida, amado hermano y hermana, joven, jovencita, debe de impactar. Nuestro estilo de vida debe impactar a los que andan en oscuridad. Que ellos nos vean. Tú y yo no vamos a vivir el evangelio para que nos vean, lo vamos a vivir para Dios primeramente. Pero la gente mira y al verte a ti, la gente sin Cristo, cómo vives tu vida, cómo te conduces, que no hay palabras malcriadas, que no hay chistes, que no estás poniendo estados en tu teléfono que van contrarios a la palabra, sino que son estados de texto bíblico. Que le hablan a las personas para que busquen a Dios, esos son tus estados, la gente los mira. Y cuando miran eso en ti, acuérdese que toda la gente, toda la humanidad, tenemos problemas, tenemos luchas. Y el que está sin Cristo, a la hora de las luchas, a la hora de las pruebas, necesita que alguien le ore por él o por ella o le dé un consejo. ¿A quién va a buscar esa persona que vive en oscuridad? ¿A quién va a buscar esa persona? Va a buscar a aquel que ha visto que de verdad es creyente. Pero si a mí me ha visto viviendo de mala manera, si a usted le ha visto viviendo de mala manera, no nos van a buscar. Y lo duro es que hayan personas en el mundo sin Dios y sin esperanza que no tengan confianza a dónde pedir una oración y así mueran sin Dios y sin esperanza y se vayan al infierno. ¿A quién, amada iglesia, le van a exigir esa sangre? A nosotros. Por eso Dios está interesado en que usted y yo escuchemos en esta hora esto que estamos tocando. No lo olvide. Si la palabra de Dios nos dice, oiga, no robarás, no hay que robar. No debemos de continuar haciéndolo. Si la palabra de Dios nos dice que no debemos de vivir a nuestra manera, no debemos de hacerlo. No busquemos, amada iglesia, como pueblo de Dios, como creyentes evangélicos ya en el Señor, no busquemos vacíos en la palabra de Dios para hacer nuestra voluntad. Está bien en el mundo,
En el mundo la gente, los que están en las autoridades, los que están en grupos de autoridades, buscan vacíos en la ley para hacer su propia voluntad, pero ellos están en el mundo, haciendo cosas del mundo. Pero usted y yo, por favor, iglesia del Señor, no busquemos vacíos en la palabra para hacer nuestra propia voluntad. No nos olvidemos, amada iglesia, que necesitamos vernos todos los días, así como tú y yo nos vemos todos los días en el espejo de nuestra casa. Y muchos tenemos hasta varios espejos en la casa, que a donde demos la vuelta nos estemos viendo. Pues así como tenemos varios espejos y todos los días, a lo menos en un espejo, nos vemos para peinarnos, para qué sé yo, así veámonos en la palabra de Dios todos los días, en el espejo de la palabra de Dios. Ya que, amada iglesia, esta es una manera de impactar a las almas perdidas. Si usted y yo nos estamos viendo constantemente en la palabra de Dios, va a refulgir luz de nuestras vidas para las almas que están perdidas, ya que ellos o ellas necesitan ser impactadas con la luz de Dios, con la palabra de Dios. Entonces no olvide nuestro punto que estamos tocando. Debemos de vivir una vida consultando la palabra de Dios. Debemos de vivir una vida consultando la palabra de Dios. Si queremos impactar efectivamente las almas perdidas, debe de haber ese estilo de vida. Quiero decirte esto último. En este punto número 1. Si las almas perdidas, amada iglesia, si las almas perdidas, o te puedo preguntar en esta hora, cuando usted y yo no estábamos en Cristo, oiga, cuando usted y yo no estábamos en Cristo, leíamos la Biblia. Te pregunto, cuando usted y yo no había luz, sino que oscuridad en nuestra vida, leíamos la Biblia, como se lee hoy en el que ya estamos en Cristo. No leíamos la Biblia, amado hermano, no la leíamos, o la leíamos allá, cuando íbamos a una vela, o cuando íbamos a misa, escuchábamos, o estábamos en el mundo, pero no era una costumbre, ni mirábamos necesario estar leyendo la Biblia para nosotros cuando estuvimos en el mundo. Pero ahora, amada iglesia, que estamos en Cristo Jesús, ahora que estamos en Cristo Jesús, ya no es que si quieres o cuando tengas ganas que vas a leer la Biblia. La Biblia tenemos que leerla porque nuestro Señor y Salvador Jesucristo dice que la tenemos que leer. El Señor no nos pregunta si queremos o no queremos. El Señor no nos pregunta si venimos o no venimos cansados. El Señor no nos pregunta eso. El Señor nos dice que tenemos que escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, dice la Biblia. Entonces, ¿por qué te estoy preguntando esto? Preguntémonos, las almas perdidas. Te pregunto en esta hora, ¿usted cree que las almas perdidas? Yo ya te pregunté a ti y ya me mencioné a mí mismo cuando estábamos fuera de los caminos del Señor. No leíamos la Biblia. Ahora te vuelvo a hacer la misma pregunta. Amada iglesia, ¿usted cree que las almas perdidas leen la Biblia? ¿Usted cree que las almas perdidas leen la Biblia? No la leen. No leen la Biblia las almas perdidas. Y si no leen la Biblia las almas perdidas, amada iglesia, ¿qué necesitan las almas perdidas? ¿Necesitan a Dios? Usted y yo sabemos que sí, que esas almas necesitan a Dios. Pero si no leen la Biblia, ¿cómo? Entonces, ¿qué toca? ¿Qué nos ha mandado Dios a la iglesia del Señor? ¿Para qué levantó Dios al pueblo de Israel? Para que fuera luz, dice la Biblia, en medio de todas las naciones paganas, idólatras. Ahora, dije hace ratos, Dios nos ha levantado a usted y a mí como iglesia del Señor para que seamos luz en medio de la oscuridad. Para eso nos ha llamado Dios, para que seamos luz en medio de la oscuridad. ¿Qué tenemos que hacer? Dar la luz. Entonces, la pregunta era y es, si los que están perdidos no leen la Biblia, ¿qué van a leer? Van a leer o van a ver nuestra vida. Van a ver nuestro estilo de vida. Van a ver cómo caminamos, van a ver qué hacemos, cómo actuamos, cómo hablamos, cómo nos vestimos. Hoy que existe el teléfono, van a ver el mundo, qué ponemos en nuestros teléfonos, cómo
ministramos el tiempo en los teléfonos celulares. Todo eso lo mira el mundo. Tenemos gente, tenemos personas, almas a nuestro alrededor que no son creyentes, amada iglesia, y están viendo cómo es nuestro estilo de vida en el Señor. Y dependerá de cómo usted y yo presentemos la palabra de Dios, esté penetrada en nuestra vida, para que así haya luz refulgente en nosotros para poder alumbrarlos a ellos. Amada iglesia, si los perdidos no leen la Biblia, los perdidos entonces que nos lean a ti y a mí. Hemos llegado hasta este momento, vamos a quedarnos hasta acá, hemos visto el primer punto, y nuestro primer punto para terminar es: ¿cuál es la manera más efectiva para impactar a los perdidos? Dijimos, viviendo una vida consultando la palabra de Dios. Viviendo una vida consultando la palabra de Dios. Ha sido nuestro primer punto. Vamos a continuar, amada iglesia, con este tema. Primeramente, el miércoles. Bendito sea el Señor. El miércoles, ya usted sabe, mañana martes estamos en nuestro templo nuevamente, de 6:30 a 7:40. No se le olvide, seamos puntuales y seamos hijos de Dios. Emanemos la luz de Dios en nuestras vidas, a través de nuestro caminar, a través de nuestro estilo de vida, a través de nuestro tratar, a través de nuestra puntualidad. Amada iglesia, que el Señor les bendiga. Si Cristo no ha venido en las horas posteriores a este momento, con la ayuda de Jehová nos seguimos viendo. Dios me le bendiga. Dios me le bendiga, amada familia en Cristo Jesús. Gracias damos al Señor.